Fátima, tu noticia, por favor. No tienes. Ok, para la siguiente, por favor, Fátima, no dejes de leer. Acuérdense lo que os pedí. Yosmar, te toca. Que López-Gatell dice que hay sabotaje constante en el plan anti-COVID. Y es que Mm. todas las estrategias que han presentado en la pandemia, que sí es la correcta lo que están haciendo, pero que está sujeta de sabotaje por grupos políticos o sociales, dice. Después de 180 días, viene a decirnos eso. Y Sí, es todavía nos porque faltan. es que dice que ya no quieren pasar eso lo semanal lo que pasaban de cuántos muertos o cuántos infectados hay, por eso. Ya, son cuestiones interesantes. A final de cuentas, lo comentábamos desde el principio de la pandemia. Este, Hubo otros países que iban adelante en esta atención, que para bien o para mal en 3 meses terminaron y nosotros llevamos 6 y apenas vamos de bajadita oficialmente. Entonces, a ver hasta dónde queda Josmar. Muchas gracias. La última noticia, Abner. Gracias, profe. Buen día. Buenos días, Abner. Tu noticia. Sí, estaba viendo mi noticia que es sobre ayer, por el reabrimiento de las playas. Muchas personas no están siguiendo las medidas necesarias de salud. Muchas no están llevando sus mascarillas, no están respetando la sana distancia y van en grupos de muchas personas y están llevando alcohol, aunque está prohibido llevarlo. En línea con lo que nos dice Josmar, estamos saboteando. Pero sí, efectivamente. Alexis, dices que no hay voluntarios en cuanto a los que iban a vigilar las playas. No, voluntarios en dar noticias. Ok. No, ya, no hubo voluntarios, fueron seleccionados por mí. Pero no, en la noticia que nos decía Abner, efectivamente, se reabrieron las playas la semana pasada y sí, es notorio que no tenemos la cultura para seguir las indicaciones. Entonces, dice Francisco, el alcohol lo han llevado antes de la pandemia, siempre ha estado prohibido. Efectivamente, y sin embargo, son muy recordadas luego las veces que se llevan en la playa, para bien o para mal. Bien, jóvenes, si alguien tiene alguna nota de carácter voluntario o me sigo. Yo, No sé, profe, a ver, viene Alexis. no sé si se enteró que en una tortillería de la 102 habían secuestrado a unos hermanos. No, Ok. La cuestión esa es sí no que me enteré. ayer encontraron a uno de los hermanos descuartizado y embolsado. Oh, oh, Y pues es todo. ok, sí, son de esas noticias que desafortunadamente se siguen repitiendo. Qué lindo mi país. Así es, efectivamente, Israel. Qué lindo nuestro país. Tendremos que ver, qué podríamos llegar a hacer. Desafortunadamente aquella frase de somos malos buenos, pues no nos sirve mucho. Ángel Alexis Gutiérrez Morales. Efectivamente lo que te dice tu tocayo Alexis Rafaela. Escríbela antes de que empecemos el tema. Nvidia compró ARM. Efectivamente. Este fin de semana se dio eso, entonces ya Nvidia tiene a ARM, tiene a un desarrollador interesante. Vamos a ver qué ocurre, para bien o para mal, pero sí, son de esas compras que se empiezan a dar y yo creo que va a ser la primera, que a fin debemos de tener algunas otras por ahí, derivado de estas cuestiones de la pandemia. Bien, jóvenes, vamos a iniciar, como les comentaba en la clase anterior, no son temas nuevos los que voy a dar. La clase anterior lo que hice fue el encuadre hacia la forma en que vamos a operar la asignatura y en esta sesión que voy a desarrollar en los siguientes 30 minutos es la forma, la introducción en sí ya a la asignatura. De equipos, en equipos de alto desempeño. A final de cuentas, estas cuestiones, como lo he manejado con anterioridad, me gusta primero poner el nombre de la asignatura en sus diferentes conceptos para poder enfocarnos un poco más hacia donde me gustaría que lleváramos la asignatura en este cuatrimestre.
como en ocasiones anteriores también les he dicho y les he demostrado, el conocimiento no lo vamos a obtener en el aula. La generación en la cual a ustedes les toca vivir y desarrollarse tiene la enorme ventaja de que tiene mucha información en línea y tiene la enorme desventaja de que tiene mucha información en línea. Entonces se dan esas dos cuestiones y es lo que vamos a ir viendo poco a poco en ese punto. Vamos entonces a estas cuestiones. Cuando buscamos lo que son los conceptos de liderazgo, liderazgo es una de esas materias, es uno de esos conceptos que actualmente está muy comentado en las redes, muy comentado por todo el mundo y al final de cuentas pues todos nosotros consideramos tener el concepto y la definición correcta. Pero lo hemos visto que luego no ocurre así. Entonces, ¿qué es liderazgo? Me fui a San Google, porque al final de cuentas, pues lo hemos visto, al final de cuentas ahí está toda la información y todo el conocimiento. La forma en que lo aplicamos es lo que lo hace diferente. Y dice, ¿qué es liderazgo dentro de alguna de esas, de todas esas láminas que tenemos ahí? Es la disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial sobre un grupo específico de personas para llevarlo hacia metas bien definidas de beneficio permanente que satisface las verdaderas necesidades del grupo. Léanlo rápidamente y tiene algunas cuestiones a observar. Primero nos habla de que el líder es alguien que busca metas bien definidas de beneficio permanente. Podríamos pensar que es algo de carácter positivo, pero lo que tenemos que entender es que el liderazgo define las metas en cuanto a sus objetivos, ya sean los de la persona o ya sean los del colectivo que representa. Por ejemplo, si les pidiera ejemplos de liderazgo, los que normalmente se asoman por ahí, pudiera ser un Mahatma Gandhi, por ejemplo, pudiera ser, no sé, hasta un Jesucristo, pero pocas veces aparece, por ejemplo, por ahí un Adolfo Hitler, que a final de cuentas es un líder, no es un líder positivo. ¿Para quién? No, para los judíos, por el holocausto que ocurrió, efectivamente. Pero para él y para el grupo que representaba, pues lo que estaba buscando era el beneficio para ese grupo de personas. Genghis Khan. Genghis Khan también fue un gran conquistador. Mató miles de personas. ¿Fue de beneficio? No para sus rivales. Fue de beneficio para el grupo que él representaba. Alejandro Magno está también en ese sentido, como nos dice Alexis, un buen líder y que sin embargo de repente decían que tenía relaciones hasta con su caballo. Ok. Sin embargo, lograron las metas que se propusieron. Napoleón Bonaparte, John Lennon es un buen líder, buen líder pero zoofílico, efectivamente, Alexis. John Lennon fue un buen líder. Hitler entra, claro, fue el primero que mencioné en el carácter negativo. Pero normalmente son los líderes que reconocemos. Henry Ford en la industria de los automóviles. Elon Musk se está labrando el papel de ser un líder en estas tendencias para los automóviles eléctricos y de conducción autónoma. Y muchos otros en ese sentido. Entonces, liderazgo, disciplina que deliberadamente ejerce una influencia especial sobre un grupo específico de personas para llevarlos a metas bien definidas de beneficio permanente que satisfacen las verdaderas necesidades del grupo. Voy a llegar a un punto que les mencioné la semana pasada, voy poco a poco. El Che Guevara fue un líder, sí, para el grupo. Aquí esto es como cuando están las cuestiones de carácter filosófico. Tenemos que diferenciar entre correcto y bien y mal. Porque a fin de cuentas, para el grupo que representan, pero no para los estándares establecidos por la sociedad y por el respeto a el bien de la mayoría. ¿Ok? Entonces sí entra el Che Guevara, pero con ciertas cuestiones por ahí que también tendríamos que observar.
Después de la definición de liderazgo, me fui a las definiciones de tipo de alto desempeño. Vamos a escoger una así al azar, como va. Es más, la primera de aquí, mira. Dice, equipos de alto desempeño. Es aquel que es capaz de servir a los de la organización para que ésta pueda cumplir la misión, pero que también ayuda a sus miembros a desarrollar una motivación y compromisos propios. Y me voy a ir a partir de aquí. Las características de los equipos de alto desempeño. 1. Tener un objetivo definido y claro. 2. Comunicación efectiva. 3. Aprendizaje e innovación. 4. Participación activa. Orientación de problemas. Aspiración a la excelencia. Celebrar. Trabajar en equipo. Equipos multidisciplinarios. Y compromiso. Me fui tanto con un truco, ya saben cómo es esto. Hablo de equipos de alto desempeño y hablo de equipos que reúnen estas características. Principalmente las primeras son las que llaman mi atención. Tener un objetivo definido y claro, comunicación efectiva y participación activa, dentro de otras. Mi pregunta es, ¿existen equipos de trabajo sin esas características? Porque al final de cuentas, si un equipo de trabajo no tiene esas características, podríamos pensar que en esencia no es un equipo de trabajo. No tiene una cohesión, no tiene una identificación, no tiene un objetivo definido y claro, y por lo tanto no llegan a la meta trazada. Entonces, esto es como cuando hablamos en administración de planeación estratégica. ¿Por qué lo digo así? Porque al final de cuentas, sin estrategia no tienes planeación. Si me explico en ese sentido, puede faltarle alguna característica, pero siempre tendrá algunas, ¿no? Sí, efectivamente, Alexis, puede llegar a faltarle, pero siempre tendrá algunas. La cuestión está en que hay algunas que son esenciales. El tener un objetivo definido y claro, la comunicación efectiva y la participación activa son elementos esenciales de los equipos de trabajo. Hay otras que pueden ser o no, pero aquí, en este momento, la única que se me ocurre que pudiera llegar a quedar fuera es la aspiración a la excelencia, porque al final de cuentas puedo tener un equipo de trabajo que cumpla con el objetivo y no necesariamente es un objetivo mega wow. Sin embargo, cuando cumplo con el objetivo y lo hago bien, pues en esencia estoy aspirando a la excelencia. Por ejemplo, resulta que mi equipo de trabajo es el equipo de trabajo de limpieza de un almacén. Y si en mi equipo de trabajo de limpieza de un almacén hago las cosas bien, ¿quién me dice que no soy un equipo de trabajo de excelencia? Porque al final de cuentas, en ese sentido, si lo que estoy buscando es limpiar el almacén, si no lo limpio, no estoy cumpliendo el objetivo. Si lo limpio diario a la hora que se me pide, pues al final de cuentas se me llega a considerar de excelencia. Aquí el punto está en cuál es el marco de referencia. Y eso es lo que luego quiero que podamos romper un poco en cuanto a nuestra cultura. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando de los japoneses y estamos hablando de limpiar un almacén, si te digo que el equipo de trabajo es japonés, ¿cómo piensas que va a quedar el almacén? Y si te digo que el equipo de trabajo de limpieza del almacén es mexicano, ¿cómo piensas que va a quedar el almacén? ¿Habrá diferencias? De manera regular pensamos que sí. ¿Por qué? Es que... Pero cuando veo que ellos son japoneses, pues en el sentido contrario, perdóname, pero es que soy mexicano. ¿Me explico? Solo pegajoso para el mexicano. Entre otras cosas pudiéramos llegar a pensarlas. Pero es que eso es lo que sucede luego, muchachos. Dependiendo del marco de referencia, es lo que sucede. Y entonces en nuestra cultura tenemos que ser reiterativos. Oigan, vamos a hacer planeación estratégica. Dice Alexis Rafael, si es japonés quedará brillante, si es mexicano quedará brillante, pero con tacos, por ejemplo. O podremos dar una chatita en el baño. Y muchas otras cosas que se nos pueden ocurrir que por cultura pueden ocurrir. Pero cuando hablamos de este tipo de definiciones, desafortunadamente para nuestra cultura, pues tenemos que ser reiterativos, cuando no debería de ocurrir. ¿Ok?
¿Qué pasaría si habláramos de que vamos a construir, diseñar y construir automóviles mexicanos? Uno pudiera pensar que cómo va a quedar el automóvil, va a tener peluche en el tablero y ándale, las bocinotas atrás con el ritmo que se les ocurra y los amortiguadores para que ande bailando en la noche. Y sin embargo, resulta que hay un automóvil de alto desempeño deportivo mexicano, no recuerdo ahorita el nombre de la marca. Al final de cuentas tenemos un automóvil de alto desempeño mexicano que ha logrado tener su reconocimiento a nivel internacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues al final de cuentas tuvo problemas a nivel directo y lo sabotearon. Pero sí hemos sido capaces de hacerlo. Un Tsuru tuneado, sí, además. Ahora son los Chevys también tuneados. No, perdón, ahora son los Volkswagen, son los bochitos. No, Mastretta no es la marca, no, Mastretta era la competencia de Mastretta, efectivamente, pero la marca no es Mastretta, Mastretta es creo que italiana. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de equipo de desempeño? Tenemos que llegar a ser reiterativos y en ocasiones eso también nos complica. Quedándonos con el concepto, a final de cuentas, equipo de alto desempeño es aquel equipo que logra tener esas cuestiones de desempeño, pero de una manera sobresaliente. Entonces, me sigo de frente, jóvenes. La semana pasada les hablaba de lo que son relaciones humanas. Y en este caso, con las relaciones humanas, es parte ahí del rollo que quiero comentarles. Hablábamos de que las relaciones humanas son muy ricas. Quiero por favor que vean aquí en este punto. Y les traigo un caso que quiero compartir. No se me adelanten a ir leyendo las pestañas, ¿va? Nada más sigan, por favor. Al final de cuentas, en lo que tiene que ver con liderazgo y nuestra materia así lo marca, las relaciones humanas son importantes y son relevantes. La materia nos habla de, mencionaba relaciones humanas, ahorita les digo, en los conceptos, características y técnicas de relaciones humanas. Es parte de lo que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces me dice, las relaciones humanas son vínculos físicos o emocionales que se generan entre dos o más personas a través de formas de comunicación. En términos afectivos, las relaciones humanas son indispensables para la construcción de una sociedad. Y entonces tengo una sociedad en la cual las relaciones humanas son indispensables y eso es algo hasta cierto punto lógico. Incluso si eres introvertido, incluso si eres retraído, incluso si cumples luego con el estereotipo del desarrollador de software, a final de cuentas, las relaciones humanas nos incluyen a todos. Y la forma en que desarrollamos esos vínculos emocionales, si eres introvertido, físicos, si eres un tanto más extrovertido, pues es parte de lo que va generando nuestra sociedad. Y la sociedad mexicana es muy interesante. La cultura mexicana es muy interesante. Ahorita vamos a ver por qué. Dice luego entonces, déjenme mostrarles la siguiente. Dice, ¿cómo se establecen las relaciones humanas entre las personas? Cuando los seres humanos interactúan en el marco de una sociedad o de una comunidad, entablan relaciones humanas. Es decir, que mientras las relaciones humanas son vinculaciones entre personas, las relaciones públicas establecen vínculos entre los seres humanos y una organización. Y me voy a ir ahora al caso. Aquí tienes, por ejemplo, la importancia de las relaciones humanas. La semana pasada hubo una cuestión bastante interesante. Como lo hemos dicho, las redes sociales se pueden convertir, son una muy buena fuente de información. Ustedes saben que soy aficionado al Twitter en este caso, más que al Facebook para poder tener fuentes más confiables en cuanto a la información. Pero también tenemos el punto en el cual las redes sociales se convirtieron ahora en la Santa Inquisición actualizada. La semana pasada sucedió esto en Twitter. Esta persona, una periodista, Adriana Chelminsky, hace esta publicación.
funar o ser funado, efectivamente. Las redes sociales son un pozo de odio, como dice Alexis Rafael. Sí, fíjate que luego ahí, pues es el reflejo de la sociedad, lo que significa eso, pero es el reflejo de la sociedad. Entonces, Adina Chelminsky hace esta publicación que puedes ver en pantalla. Vergüenza que en la agencia Volkswagen MX de Coyoacán estén colgadas estas fotos. Colgar una svástica es una apología al peor crimen de la humanidad. Quien es antisemita es homofóbico, es racista. Y entonces resulta que en esta agencia, te platico, Volkswagen MX, estaba esta fotografía. ¿Qué era lo que querían dar a entender con esta fotografía? La presentación del Volkswagen. Pero en la fotografía, pues esto es lo que se veía y dominan las esvásticas. Entonces, esta persona hace esta publicación. Y obviamente ya te imaginarás todo lo que pudo haber ocasionado. A favor o aquí está, por ejemplo, la respuesta que le da Volkswagen de México. Hola Adina, tenemos una historia de la que hemos aprendido. Valoramos el respeto, equidad, inclusión y libertad. No toleramos manifestaciones de odio y discriminación. Las imágenes no corresponden a nuestra imagen corporativa o de los distribuidores. Tomaremos acciones. Eso es lo que le dice Volkswagen MX a esta publicación. Pero luego nos vamos un poquito más para allá. Mencionaba a una Fernanda Martínez, la foto que era de Fer Estrellas. Fer Estrellas actualmente tiene su cuenta cerrada. Si no eres seguidor de Fer Estrellas, no puedes tener información. Yo no lo había visto antes, no sé si ella tenía antes o no su perfil, pero puede ser posible que haya cerrado después de todo lo que pudo haberse desatado de este rollo. Lo nada más era comentarlo en ese sentido. Fíjense, por favor, la respuesta de la embajada alemana. Lourdes Melgar dice: veo esta fotografía. Pregunto con horror si esta es la imagen que le dan al mundo. Pero nunca falta el mexicano que admira sin considerar que para los nazis éramos menos que perros. ¿Qué piensan hacer Volkswagen Alemania, la embajada alemana en México? Dice Alexis: diario sale algo que no se te viene ni a la mente, pero personas contra están mal a veces ven cosas que no son. Among Us, el juego, ¿no? Que la gente puede hacer cosas sin necesitar pruebas evidentes, por ejemplo. Entonces, Lourdes Melgar involucra a la embajada alemana. Y sucede esto. Déjame encontrarlo. No, espera. Está aquí. Pues aquí está, no estoy encontrarlo, porque ahorita vas a ver lo que le responde la embajada alemana. No, perdón, está aquí abajo. Y la embajada alemana le responde: la embajada y el encargado de negocios se enteraron con repudio y rechazo de las desagradables en la agencia Volkswagen en Coyoacán. A la vista de las víctimas del nacionalsocialismo y sus descendientes, esas imágenes también son completamente inaceptables. Condenamos esta propaganda irrespetuosa en los términos más enérgicos posibles. La embajada está en contacto con Volkswagen MX al respecto. Y entonces viene el desenlace. Volkswagen, en su página oficial de Twitter, saca este comunicado. Como marca Volkswagen, tenemos una historia, cual nos ha permitido mejorar y evolucionar a la marca que somos hoy. Una marca que respeta la diversidad y no acepta que se dañen los derechos de las personas. En Volkswagen tenemos valores fundamentados en el respeto, la equidad, la inclusión y la libertad, por lo que nos expresamos en contra de cualquier manifestación de odio y discriminación por mínima que sea. ¿Y qué ocurrió en esta relatoría que te estoy haciendo? Pues a final de cuentas, Volkswagen canceló la agencia Volkswagen Coyoacán. La cerró. Perdió esta empresa la licencia de poder comercializar los autos de Volkswagen. Y entonces
luego pasó esto. Pon atención al video. Dice Alexis que no se escucha. Ahí va el link. ¿Ahí se escucha o no? Ok. Ángel Hermenegildo nos hizo el favor, ya les pasó el link. Al final de cuentas, lo que estamos viendo ahí es son el personal de Volkswagen que sale y está mencionando todas estas cuestiones en la historia que lleva la agencia. ¿Por qué? Porque 200 personas se quedaron sin trabajo. Por eso que te decía, presidente, de esta cuestión que se empezó a desarrollar por la pérdida de la concesionaria. Entonces salen todos. Vimos una persona que tenía 35. Exactamente, Alexis Aparicio es el hashtag de 200 sin chamba y también el hashtag de apoyo a Coyoacán. Y entonces 200 personas se quedaron sin trabajo. Y aquí me detengo un poco. ¿Qué opinas? ¿Alguien que quiera opinar en esta cuestión? Estas son relaciones humanas. Estas son relaciones públicas. Alguien que va a una agencia Volkswagen se encuentra un póster en donde lo pequeño era la cuestión del Volkswagen y lo que se veía grande eran las esvásticas, en donde alguien en la red social Twitter etiqueta a la embajada alemana y la embajada alemana se pone en contacto con Volkswagen. Dice Israel, le faltó la doña Francisco. Creo que el problema principal de eso es el que lo tengan expuesto de una manera muy general. Al final ni han pasado 100 años de todo eso. Edwin Cruz, le faltó conocer la historia. Es correcto, Edwin, puede ser que le haya faltado conocer la historia, pero al final de cuentas, ¿es correcto o incorrecto que Volkswagen Alemania le haya cancelado la concesionaria a Volkswagen Coyoacán? Porque al final de cuentas, es un tanto radical, dice Israel. Sí, Israel, estoy de acuerdo contigo. Es un tanto radical. Supongo que es más prudente. Sí, también es más prudente. Pero me traje de es radical porque somos de México. Incorrecto, ese que por uno pagan todos es una mentada de madre. Sí. Pero fíjense en esto. Me traje una página que se llama Sopitas. Tiene un nombre bien raro, pero luego traen notas interesantes. Ahí también está todas estas cuestiones. Y de aquí rescato esto. Interviene el centro Simón Wiesenthal, que es el centro que se dedica a dar el seguimiento a estas cuestiones. Y lo que es esto. En nombre de nuestros más de 400,000 miembros en todo el mundo, les exigimos que como empresa alemana apliquen la legislación alemana que prohíbe los símbolos nazis en lugares públicos. Y aquí el problema está en que la embajada alemana, al intervenir y hacerle pedir a notarle a Volkswagen lo que estaba ocurriendo en una agencia concesionaria de ellos en Coyoacán, en México, resulta que aplicaron una legislación alemana en nuestro país. Obviamente va a tener repercusiones o tendría que haber algunas otras cuestiones a nivel empresarial. Pero este tipo de ejemplos no precisamente esos dos formas de ver las cuestiones. Termino de leer nada más el chat que me mandaron. Rodríguez, en Alemania que lo cierren sería lo más lindo que puedan hacer. No nada más es nada más lo más lindo que puedan hacer. En Alemania es multa y cárcel. En Alemania está prohibido, por ejemplo,
que los niños en las épocas recientes tengan el nombre de Adolf. Tú no puedes decir el nombre de Adolf Hitler en público y ni se te ocurra decir Heil Hitler porque vas al bote. Está prohibido en ese sentido. Efectivamente, Francisco, es cárcel directa. Despedir a un señor por colgar una foto de un día importante para la empresa. Aquí la cuestión no es que sea un día importante para la empresa. Aquí la cuestión está en que en la fotografía, como la pueden ver a un lado, lo que menos se ve es el auto. O sea, gráficamente hablando, en esta fotografía, el automóvil quedó aquí abajo. El 80% de la fotografía es la cuestión de carácter que recordaba esta etapa de la historia en Alemania, que es algo muy difícil para ellos. Luego dice, en Alemania hasta está prohibido hacer referencia o hacer el saludo nazi. Efectivamente, no puedes ponerle a tu hijo Adolf, no puedes hacer el saludo, no puedes traer la esvástica, ya no va a haber más dibujitos nazis. Sí y no, ahí voy. No es un edificio en México que no es la embajada, pero es una empresa concesionaria alemana. Entonces, definitivamente sí tiene también esa peculiaridad. No es una ley explícitamente aplicable en nuestro país. Le hicieron aplicable a nivel empresarial y por eso perdió la concesión. Es como Voldemort, el innombrable. Sí, podríamos creer que fue como un doble sentido. Es correcto, Abner. Más que el doble sentido, estamos viendo un caso de doble moral. No estamos hablando ni bueno ni malo, pero al final de cuentas es un caso de doble moral. Las personas creen que hacen lo correcto, pero el resultado les dará la última palabra. Sí, pero al final de cuentas en este caso, ¿qué es lo que sucede? Lo vemos desde nuestro punto de vista. Efectivamente, es una empresa mexicana con una concesión de una marca alemana ubicada en México. La ley alemana no tendría una aplicabilidad estricta, eso ni dudarlo. La aplicaron de una manera más cultural, por así decirlo. 200 personas sin empleo por traumas de alemanes. Esa es la otra parte de la moneda de Israel. En Alemania, a final de cuentas, el holocausto es algo que, por ejemplo, no han borrado y no van a borrar. Situación de sensibilidad con las víctimas, dice Ángel Gutiérrez. Sí, efectivamente, ese es el otro punto, Ángel. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como mexicanos? Nosotros tenemos la peculiaridad de que podemos hacer chistes de las tragedias. En México no hay muchas de esas. No, Israel. No ha habido muchas cuestiones en las cuales un gobierno haya asesinado, creo que fueron 7 millones de judíos, una cosa por el estilo. 200 personas sin empleo sigue siendo radical. Sí. La matanza de Tlatelolco, efectivamente, sí tenemos algunas de esas cuestiones. No fueron 7 millones, sin embargo, sí fue una cuestión muy fuerte. En nuestro país, la década de los 60, principios de los 70, la primera mitad fue muy fuerte en ese punto. Pero iba a esto. Nosotros como mexicanos tenemos la peculiaridad de que podemos hacer bromas de las tragedias. Lo comentábamos ya en el salón. Nosotros podemos sacar chistes de los temblores, podemos sacar chistes de la explosión en Guadalajara que hubo por ahí de los 80s, cuando se filtró gasolina en los ductos de agua y hubo una explosión muy fuerte en Guadalajara. La explosión de San Juanico en la Ciudad de México, que también fue algo impresionante. Dice Abner, no solo fueron judíos quienes murieron, Israel siguen siendo en su mayoría europeos. No es cuestión de nacionalidad, muchachos. Esto es algo que sí quiero aclarar. El mexicano solamente se puede burlar del mexicano. Y por el lado de sensibilidad hacia las víctimas sigue sin aplicar. Esa es la cuestión de las idas y vueltas con las relaciones humanas. Este ejemplo es algo que les quería traer para hacer notar esa riqueza que puede llegar a haber en las relaciones humanas, a favor o en contra, para bien o para mal. Siempre va a haber una cuestión de carácter correcto o incorrecto. Dices que puede hacer bromas de todo, el detalle es dónde lo haces, sí, aunque aquí no fue una broma. En el caso de la cuestión en Coyoacán,
era una imagen empresarial de una empresa alemana. Entonces, sí, desafortunadamente, pues hay una imagen que cuidar y no puede ser incongruente en ese sentido. Eso sería lo correcto o incorrecto. Que fue drástica el retirarle la concesionaria, sí, drástico. Debe empezar varias veces, efectivamente, Francisco, porque a final de cuentas, como les digo, pues esa alemana, una concesión en México, pero de manera correcta no debieron de haberlo expuesto. Ahora, la realidad, ¿qué es lo que va a ocurrir? La imagen no dañaba a nadie hasta que se expuso. Sí, pero aquí está entonces el punto en el cual el bien nada más cuando te ven o en todo momento hay que hacer el bien. Bueno, más bien que sea correcto o incorrecto. Me voy a adelantar un poco y platicando con alguien que está en el sector automotrices. Es correcto, Alexis. Exponerla dañó a muchos que no tienen nada que ver con la imagen. Es correcto. Hay que hacer el bien aunque no te vean. En adelantarme, como les digo, con las personas que luego tienen que están en el sector automotriz, no va a pasar nada. Estas personas van a recuperar su trabajo, porque lo que va a pasar luego es que van a cambiar al dueño de la concesionaria, pero va a seguir siendo, pero esa concesionaria va a seguir operando. Vamos a ver qué sucede. Yo no estoy dentro del sector automotriz, pero alguien que lo está en concesionarias fue lo que me comentó cuando platicábamos este tema. Ya veremos qué sucede. Por mientras, el caso está calientito en Twitter. Es un caso interesante y se los quise traer porque nos hace ver precisamente las diferentes percepciones que puede llegar a haber en esta cuestión de relaciones sociales, de relaciones humanas, perdón. Caso recién horneado, efectivamente, Alexis, tiene una semana apenas. Porque, ¿qué pasaría en este caso si, por ejemplo, tú fueras descendiente de judíos? Naciste en México, pero tus ascendientes son judíos. Tu papá o tu mamá vienen de Israel. Tus abuelos ni se diga, porque a final de cuentas son israelíes. ¿Qué pensarías? Porque ahí ya empiezan a cambiar las cuestiones. Ahí ya empieza a ser diferente porque entonces ya de manera empática tú ya tienes algo que te pueda llegar a doler o perjudicar. Porque luego sucede. Es lo mismo que cuando vemos a los españoles. Sí, no tendría por qué guardar rencor porque los alemanes de hoy no son los de ayer. No, no, no. No me refiero a eso. Son cosas del pasado. Efectivamente, Isaac, son cosas del pasado. Pero no es contra los alemanes actuales. Es contra las historias en ese sentido. A final de cuentas, esa es la cuestión con las relaciones humanas. Voy a ampliarlo un poquito más y voy a meter a otra cultura antes de irnos porque ya me llegó el anuncio de que se cierre en 5 minutos esta cosa. ¿Cuánto tiempo estuvo colgado? Como 1 mes y medio decían, porque ya se lo habían reportado al gerente y no lo bajó. Una marca no se borra, no se va a borrar. Volkswagen no se va a borrar. Y de hecho, a final de cuentas, Volkswagen ahorita va a aprovechar lo que va a abrir porque ellos en mercadotecnia lo aplican el que hablen bien o que hablen mal de ti, pero que hablen. Rápidamente préstenme atención, cierro en 3 minutos porque se va a cerrar la sesión. A final de cuentas, esta es la riqueza de las relaciones humanas. La forma en la cual puedes llegar a estar afectado o no dependiendo del lado que te toque pararte. Que las redes sociales se convierten ya ahora en la Santa Inquisición, ni dudarlo. Y que la presión social ahora, no Ángel, vamos a terminar porque creo que nada más teníamos 1 hora de clase. A final de cuentas, la presión social ahora pesa mucho más que antes por estas cuestiones precisamente de la presencia en las redes sociales. Recordemos los casos que ha habido en Guadalajara con el hijo de uno de los dueños de una marca de cafeterías, Doña Chata creo que era. Esa es la Chata, no Doña Chata, la Chata. El feminismo puede llegar a ser esas cuestiones que manejadas de una manera radical sucede. En mismo Alemania, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estaba pasando? El nazismo, el nacionalismo está tomando fuerza incluso de carácter político. Ya son la tercera fuerza política en Alemania. Entonces, todas esas cuestiones pueden llegar a regir al no conocer nuestra historia. No estamos hablando de guardar rencor, estamos hablando de intentar evitar las cuestiones que han ocurrido en el pasado. Entonces, en Twitter es estar informado
Sí, a final de cuentas, sí, a final, a favor o contra podemos estar de acuerdo o no, pero estar informado es estar leyendo Twitter, es estar leyendo Facebook, es estar buscando las noticias, escuchar la de radio. Lo único que les puedo sí comentar y confirmar que yo no veo es televisión. Noticias no las consumo por televisión, pero las demás noticias nos llegan por todos lados, así. Entonces, seguiremos platicando de las relaciones humanas en la siguiente clase. Entre hoy y mañana les doy acceso al Moodle, les voy a poner una dinámica para que desarrollen, ahí les diré la fecha de entrega, es antes del lunes que nos vamos a ver, y les agradezco mucho la atención, voy cortando porque esta sesión va a caernos la guillotina. Cuídense, jóvenes, que tengan una... no les voy a decir que se porten bien, ustedes sabrán si se portan bien o se portan mal, nada, mucho cuidado, por favor. Gracias a todos ustedes, que tengan buena clase, con los demás digo.